Vamos a la segunda fase o etapa de este conversatorio número 2 del curso de atención primaria 2023. 23. Clau, somos todos tuyos para ir avanzando mientras salen otras preguntas. Ya. La idea entonces es que ahora afinemos algunas cosas de las pruebas y como la mejor manera de aprender a aplicar pruebas es haciéndolas, entonces lo vamos a hacer. Lo voy a aplicar yo, así que necesito un voluntario o una voluntaria, que no seamos nosotros, obviamente. ¿Quién dijo yo? Al lado de la montaña, en un valle. Claro, alguien voluntario que le voy a aplicar una prueba cortita, súper poco desafiante, no se preocupen. ¿Ya? Si no, vamos a designar nosotros y es como peor, ¿no? Como fome. Vamos, vamos, aprovechen. Yo solo veo, ya, alguien, ¿quién quiere ser paciente? Puede inventar, puede jugar. Pueden contestar lo que quieran, no tienen que probar su Claro, habilidades exacto, no cognitivas. es... Bueno, entonces parece que voy a tener que elegir. Chuta, qué fome, qué fome. Que aprovechar, están mucho, uno a veces está solo en el box, no tiene a quién comentarle las cosas que pasan. Este es el momento en que pueden preguntarle a Claudia, Claudia, ¿cómo se aplica eso? ¿Lo estoy haciendo bien o No, no? claro, quiero que sean pacientes, pero es muy fácil la prueba que voy a aplicar. Bueno, Ya. elige. Si quieres, ¿Tiene? si quieres hacemos un primer intento conmigo y No, después pues la a ver idea es si que sea, alguien... la Si idea es queremos que otro, sea queremos otro. público. Gracias, Tere. Gracias. Gracias por confiar. Gracias por confiar en Claudia, que no te va a hacer nada malo, no te va a doler, no te va a dejar en vergüenza, pero necesitamos que alguien más. Chuta. Ya, mira, digamos Oye, una pero pregunta. Diles tú que les vas a hacer un Miss. sí, ya. ¿Quién? Yo, Nico. Ok, perfecto. Excelente. ¿Tiene cámara? Nico. ¿O me ves a mí? No importa que yo no te vea. Pero necesitamos interactuar contigo, ¿sí? Esto es como tónica. ¿Me escuchan? Eh, Sí, gracias, Nico. ¿Te puedes presentar? Ocupacional del Hospital de Combarbalá. Ah, perfecto. Sí, habías hecho preguntas. Ya. Marilu, ¿me dejas compartir pantalla? Es muy cortito, muy sencillo. Una de las pruebas ¿Ya? ¿Me lo pusiste? Ya. Una de las pruebas que yo reconozco ser muy fan, ya, es el MIS. En sus siglas en inglés es Memory Impairment Screen, que es en el fondo un test de memoria episódica. La idea es que esta prueba en realidad nos da bastantes luces, es una prueba muy cortita, pero con muy buenos datos estadísticos y clínicos para detectar problemas de memoria episódica, y de manera bastante, yo diría, temprana. Ok, entonces vamos a aplicar la prueba, muy sencillo, la idea es que presten atención a cómo se hace. Entonces, Nicolás, te voy a pedir, vamos a hacer una prueba de memoria, te voy a pedir que leas las palabras en voz alta y que las intentes memorizar. Aunque tú ya lo conozcas, a lo mejor no importa, la idea es jugar. Entonces, por favor, las puedes leer en voz alta. Pantalón, clavel, caballo, arpa. De acuerdo. ¿Cuál de estas palabras es un animal? Caballo, ¿Cuál es una flor? clavel, ¿Cuál es una prenda de ropa? pantalón, ¿Y cuál es un instrumento musical? arpa. Perfecto. Quiero entonces que las intentes memorizar y para eso te las voy a volver a preguntar. Entonces, dime cuál era el animal, Caballo, cuál era la flor, clavel, cuál era la prenda de ropa pantalón, y cuál era el instrumento musical. arpa. Ok, entonces ahora te voy a pedir que las recuerdes para un rato más, te las pregunto después y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que cuentes en voz alta del número 1 hasta el 20 lo más rápido que puedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Más 7, rápido. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Ahora al revés. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora dime los días de la semana de corrido. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien. Al revés. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes.
De acuerdo. Ahora los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto, al revés. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Ya. Se dan cuenta que invertir los meses del año no es tan fácil. Aunque lo sepamos muy bien, podemos, digamos, confundirnos. Pasó, creo, 1 minuto con suerte. En esta prueba tienen que pasar entre 2 y 3 minutos. Por lo tanto, si la persona es rápida, ¿cierto? Como Nicolás, vamos a hacer otras cosas, como por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? Sin mirar en el computador, por favor. Dime qué fecha es hoy. 28 de noviembre, Día de la semana martes, y año 2023, y estación del año. primavera, Ok, ¿y aproximadamente qué hora es? las 10 de la mañana. Ok. Entonces, este tipo de preguntas son las que podemos hacer. Ojalá no mezclar con otras preguntas que sean de memoria, ¿ya? Porque entonces eso tiende a confundir a las personas. Vamos a hacer como que pasan 2 a 3 minutos y ahora quiero que recuerdes de las 4 palabras que te hice leer hace un rato atrás, dime cuáles podrías recordar. Caballo, arpa, pantalón y clavel. De acuerdo. Ok, entonces, muchas gracias, Nicolás. Punto. En este caso, ¿cierto? Contesta las 4. Supongamos que no contesta las 4 y se olvida de clavel. Yo le digo entonces cuál era la flor. Y ahí vamos a ver si la persona recupera o no recupera, digamos, con la ayuda. Entonces, ¿cómo interpretamos esta prueba? Porque en el fondo yo digo siempre, si uno estruja las herramientas que tenemos, ¿cierto? Le saca el jugo a las herramientas pueden ser muy buenas y a veces lo que hacemos es aplicar otras pruebas para tratar de que nos aclare las cosas y a veces aplicar más pruebas no siempre, digamos, nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, esta prueba, ¿cierto? Tiene fases. Se las voy a preguntar, igual está esto en el material que les entregamos, pero la idea es que la primera fase se llama de lectura, perdón. Luego tenemos la fase de identificación, es decir, cuando la persona dice cuál era el animal, etc. Todo eso no tiene puntaje. Luego, cuando yo quito el estímulo y le vuelvo a preguntar las palabras a la persona y la persona falla, aquí ya nos da luces de algo. Si en esta fase Nicolás hubiera fallado, ¿qué podría pensar yo que hay? ¿Un problema de qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay un problema de atención, un problema de memoria? ¿Qué es lo que estaría primando si pasa eso? Atención, Atención, dice atención, Isadora. dice Isadora. Hoy me escuché con Hoy me rebote. escuché con rebote. ¿Quién más dice algo diferente? ¿Cuál fue la pregunta, Clau? ¿Qué nos orienta cuando fallas ni siquiera hemos evaluado memoria todavía, sino que yo quito los estímulos y se las vuelvo a preguntar inmediatamente? Porque esta es una prueba, el MIS es una prueba justamente que controla factores atencionales. Porque cuando yo solo le pido a la persona que memorice 3 palabras, que son las del mini mental, eso es solo repetición. Y yo para memorizar algo necesito integrar un poquito más mi funcionamiento cerebral. Entonces necesito asociar, relacionar, anclar la información. Entonces con esta prueba, con el MIS, lo que yo hago es que yo anclo la información y digo, claro, había un animal, había un instrumento musical, ocupo otras estructuras que me permiten recordar la información. Y eso controla posibles fallos atencionales. Entonces, cuando la persona falla en esta fase que les estoy preguntando, podemos casi asegurar que lo que está fallando es la memoria episódica, porque controlamos atención y la persona lo hizo bien, ¿cierto? Se aprendió las palabras, pero falla. Igualmente, para asegurarnos de que si es eso o no, se las volvemos a mostrar. Se le olvidó, no importa, las vamos a mirar otra vez. Se las vuelvo a preguntar, recuérdelas bien, etcétera, etcétera, las volvemos a quitar, ¿cierto? Y se las puedo volver a preguntar. De ahí vamos a dejar pasar 2 a 3 minutos y se las voy a volver a preguntar. Les pongo este ejemplo porque me pasó ayer y efectivamente la persona está con un fallo de memoria episódica, probablemente tipo Alzheimer, y fallan ahí porque yo controlé el aprendizaje.
pero lo olvidó rápidamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, para asegurar que sea un fallo de memoria genuino o atencional, se las vuelvo a aplicar, se las vuelvo a mostrar y se las vuelvo a preguntar. Y ahí ya vemos que es memoria. Bueno, pasan los 2 a 3 minutos entonces, le vuelvo a preguntar las palabras a la persona y según cómo recuerde, es el patrón o el perfil cognitivo que yo voy a poder en el fondo inferir y por lo tanto acercarme a un posible diagnóstico. Es una prueba muy breve, 4 minutos, más o menos entre todo, ¿no? Entre que lo aplico y lo termino, digamos, son como 4 minutos. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se contesta la prueba: lectura, identificación, recuerdo libre, recuerdo facilitado. Entonces les voy a mostrar el perfil que hizo el compañero, obviamente es un perfil normal. Los puntajes en esta prueba, eso por ahí tengo que partir, son 8 puntos el total. Un punto por cada casilla contestada en la fase de recuerdo. Un punto por cada casilla. El punto es que cuando la persona lo recuerda de manera libre, como Nicolás, le asigno al tiro, lo multiplico por 2, digamos, porque no se las voy a volver a preguntar, y eso le da 8 a él. Después yo dije un ejemplo en el que se olvidaba de una, por lo tanto aquí tendría 3, multiplicado por 2 sería 6, más una que recordó al facilitarle la clave, es el ejemplo que yo di, digamos, hace un ratito atrás, tendría un puntaje de 7. Eso también es normal. Entonces, 6, 7 y 8, si lo quieren anotar, es normal. De 5 hacia abajo ya es sospechoso, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo que les pongo acá, la persona recuerda de manera libre solo una palabra, ¿de acuerdo? Eso nos da un punto, lo multiplico por 2. Y con la facilitación semántica, es decir, con la clave o la pista, son todos sinónimos, recuerda las otras 3. Es decir, de las 4 palabras, recuerda 4. Eso quiere decir que no pierde información y de alguna manera nosotros podemos inferir, ¿cierto?, que las estructuras relacionadas con el aprendizaje están conservadas. Por lo tanto, eso nos permite descartar un posible Alzheimer. No un deterioro cognitivo, sino que una etiología, ¿cierto?, una causa de tipo Alzheimer. Porque las personas con Alzheimer no mejoran con claves. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este segundo caso, la persona recuerda una palabra de manera libre y no recuerda ninguna con la facilitación semántica y además presenta intrusiones, es decir, inventa, ¿no es cierto? Este es un perfil más bien Alzheimer. Es muy raro que una persona que está normal, deprimida o que tenga otras alteraciones presente un perfil como este. Es muy inusual, ¿de acuerdo? Porque la patología del Alzheimer, lo que sucede es que las personas tienen problemas para conservar la información, por eso se olvidan de lo que tomaron de desayuno. Si las personas se olvidan de los nombres, de los conocidos o de los compromisos que tienen que hacer, eso es otro origen del problema, ¿ya? Pero cuando las personas olvidan completamente algo que ocurrió, eso nos tiende a llevar más hacia el Alzheimer. Como cuando hacíamos la diferencia entre una depresión o una demencia, esto, por ejemplo, ya nos descartaría depresión. Me acuerdo un caso que nos llegó por Hospital Digital. Efectivamente, ellos, la gente, el equipo, una parte del equipo insistía en que era depresión y otra parte del equipo insistía en que era deterioro cognitivo. No habían aplicado MIS, no lo sabían aplicar porque era una parte muy, muy lejana y con pocos recursos. Total que al final nos contactamos, ¿cierto? Les dije que hicieran MIS y cómo lo podíamos hacer y finalmente su rendimiento era más o menos este. No me acuerdo bien cómo era su rendimiento. Claramente esto no responde a una persona que está con depresión, ¿ya? Esto podría ser un perfil de alguien con depresión, por ejemplo, porque las personas van a recuperar la información, no pueden acceder a ellas, pero la recuperan. Y este otro perfil es el que les contaba al principio, ¿cierto?, que es un perfil normal de rendimiento. O sea, una persona normal puede olvidarse de las 4 palabras, se puede olvidar de una o de 2, no más. ¿De acuerdo? Un rendimiento normal no debiera perder más que eso. Lo mismo que cuando hablamos del mini mental, una persona que no tiene, digamos, un problema, un deterioro cognitivo, en las 3 palabras podría olvidar una, pero no puede olvidarlas todas. ¿Ya? Eso es muy poco frecuente, a menos que tenga un trastorno atencional muy importante. ¿Sí? Ok.
Ya, entonces, lo que quería para terminar el tema del MIS es que esta es una prueba muy breve, pero que uno efectivamente le puede sacar mucha información para orientarnos, ¿cierto?, hacia un posible diagnóstico. Nunca se olviden que las pruebas no diagnostican. O sea, la prueba por sí misma, por sí sola, no permite hacer un diagnóstico, pero sí nos ayuda. ¿Y por qué no permite hacer un diagnóstico? Porque el diagnóstico es clínico, es decir, que la persona que está evaluando el caso y tomando las decisiones es la persona que cuenta con toda la información para poder llegar a un diagnóstico. Y eso es el médico. ¿De acuerdo? Con las pruebas complementarias, los exámenes de laboratorio, etcétera, el examen físico y todo. Entonces, con eso nos acercamos a un posible tipo de deterioro. Hago una pausa. Marilu, por si quieres agregar algo o hacerme alguna pregunta. ¿Sí? Ahí Fernanda no te quiere hacer una pregunta. De acuerdo, adelante. Hola, buenos días. Sí quería hacer una consulta, pero con respecto, justo no alcancé a escuchar bien la parte cuando decía que ya, de 6, 7, 8 es como el rango normal de la prueba en Sí, relación a puntuación. Y igual o menor a 5, ¿cuál es el concepto con el que se hablaría sí, desde ahí? perfecto, sí. 5 es que no te permite discriminar y Ok. 4 para abajo es patológico, Ah, ¿ya? patológico. O Ok. sea, deficitario. Yo uso la Ya, palabra más bien deficitario, pero déjame explicarte perfecto. una cosa. Déjame explicar una cosa con esto. Porque ese perfil, o sea, esta pregunta que haces me parece súper atingente. Si la persona, por ejemplo, contesta estas 4, ¿sí? Tiene 4 puntos, que es lo que estamos diciendo que es Ajá, deficitario, ¿sí? sí. Pero de las 4 palabras, las recuerda todas. Ujú, Entonces, eso nos orienta a un tipo de deterioro que es subcortical. Es decir, que le cuesta claro, acceder al exacto. almacén. Le cuesta acceder a la información, pero la información está. Lo que decíamos del Alzheimer, que la información no está. Entonces, el que Ujú, tenga 4 puntos en esta prueba nos dice que algo está pasando porque es deficitario, pero nos orienta hacia un tipo más bien de deterioro vascular, por ejemplo. claro. ¿Ya? Ujú, Versus, tenemos ese y tenemos este. Tiene 2 buenas, ¿no es cierto? sí, Por lo tanto, tiene 4 puntos. ¿Sí? claro. Igualmente tiene 4 puntos en la prueba. Igual que nuestro caso anterior. Pero ¿cuál es Ujú. la diferencia? Es que no está tiene 2 de recuerdo libre y ninguna con facilitado. En este caso sí, sí existe en parte como almacenamiento, pero Exacto. no así como en relación al facilitado, O sea, hay una falla en almacenamiento en almacenamiento, probablemente. claro. Y eso entonces nos orienta a qué? Que va más relacionado a una ¿A qué? demencia, más de ¿De cuál? Alzheimer, Eso, porque tipo acuérdense que Alzheimer. demencia Sí, sí, es la entidad y a esa entidad le tenemos que poner un apellido. ¿Se fijan sí, entonces? Para nosotros, cuando estamos analizando un caso, para todos, me refiero a los profesionales que aplicamos pruebas, lo que más nos importa, ¿cierto? No es este 4, lo que más nos importa es cómo fue sus 4 puntos, dónde están sus 4 puntos. Entonces, en un caso, los mismos 4 puntos nos va a orientar completamente hacia escenarios diferentes. ¿Por qué escenarios diferentes? Porque cómo voy a abordar ese caso es distinto. Es distinto tener un perfil vascular para poder hacer estimulación versus un perfil más bien Alzheimer qué tipo de estimulación voy a hacer. O sea, todo esto hay que llevarlo hacia el final del camino, ¿no? La aplicación de pruebas tiene un objetivo final, que es qué hago o cómo apoyo a esta persona. ¿Se fijan? Entonces, esa es finalmente como el objetivo de aplicar pruebas y de diagnosticar adecuadamente y a tiempo es ver qué podemos hacer. Sabemos que la demencia no tiene todavía hasta el día de hoy cierto cura. Por lo tanto, lo que más vamos a hacer es abordaje. Abordaje con la familia, abordaje con el paciente, estimulación, evitar que se deteriore lo funcional, etc. Entonces, ese es como el objetivo final, no es aplicar la prueba por aplicarla. Eh, ¿Sí? sí. Bien. Y el 5 en sí, ¿por qué marca como Porque el 5 en el el fondo, si lineamiento? te fijas, digamos, porque a nivel estadístico, cuando se hacen las Ajá, pruebas estadísticas,
no muestra, no discrimina para meter a la gente en un grupo o a un otro. En Donde ninguno de los dos. claro, lo que te dice es que hay Ah, algo que no está funcionando bien, pero que tengo que seguir como viendo con otras pruebas, y en ese caso lo que se recomienda es aplicar la versión completa de esta prueba, que es el Grover y Bushke, que son 16 palabras en vez de estas 4. Y con ya. eso, con esa prueba que es más extensa, tú vas a poder definir, ¿cierto?, un patrón de aprendizaje y poder evaluar de mejor manera la memoria. Por eso que el 5 nos deja ahí. Podríamos encontrarnos con que una persona efectivamente, si le haces la prueba larga, rinde bien o rinde mal. Ah, ¿En qué perfecto. casos? ¿En qué casos, por ejemplo? En los casos de personas que tienen más reserva cognitiva, mayores niveles de educación, podrían tener un rendimiento relativamente bueno en MIS y malo en la otra prueba, porque todavía están compensando, todavía están en etapas iniciales de sus cuadros. Claro. Ya. Muchas gracias. Sí. No, a ti por la pregunta. Esta prueba yo de verdad creo que cumple su función, digamos, de discriminar. Ahí llegó Nico. Entiendo que este MIS se puede aplicar sin necesidad de lectoescritura, ¿cierto? Se puede reemplazar Sí, por imágenes, ¿o no? sí, efectivamente. Déjame ver si las tengo a mano y se las muestro al tiro. Súper, muchas gracias por tu complemento. Ok, entonces, efectivamente, como dice Nicolás, esta prueba tiene su versión visual, ya para personas iletradas o que les cueste más la lectura o incluso que no puedan ver bien, pero que las imágenes sí las puedan ver, las distingan, ¿de acuerdo? Este es una versión que yo construí, ¿de acuerdo? O sea, no está como validada, pero la fui adaptando hasta que conseguí, por experiencia nada más, no por ciencia, digamos, que eran buenos estímulos, porque si yo ponía las mismas del MIS, se complicaba. El clavel no lo identificaban bien, me decían cualquier cosa, el pantalón me decían jeans, etcétera. Entonces era muy complejo y encontré que estos 4 estímulos sí cumplían en el fondo con ser poco frecuentes, porque lo que uno tiene que, cuando evalúas memoria, no puedes evaluar con palabras o con imágenes de alta frecuencia. Por ejemplo, si yo digo fruta, ¿qué fruta van a pensar ustedes espontáneamente? Nico, Nicolás. Manzana, lo más probable. Manzana. Si te digo color, Rojo, si te digo herramienta, martillo, ok, esas son palabras de alta frecuencia. Entonces, si yo evalúo memoria con esas palabras, entonces no voy a evaluar memoria porque me va a salir una cosa que es automática, ¿ya? Entonces, por eso se elige estas imágenes o las palabras que sean de uso menos frecuente, pero tampoco súper complicadas porque entonces va a ser otro el factor que va a impedir, ¿ya? Ok, súper. Este entonces sería la versión visual. Y luego tenemos una tercera opción que sería la versión telefónica, que es para las personas que no ven, ¿ya? O si tú quieres hacer un seguimiento telefónico. Y esa manera de aplicar la prueba es cada 2 estímulos. Tú haces lo mismo, se los dices las palabras, las codificas las 2, después las otras 2, después las recordamos las 4 y después hacemos lo mismo y se las pedimos, etc. Es de 2 en 2, porque no tenemos la entrada visual, que cuando nosotros aprendemos información, usamos todos nuestros canales, ¿ya? Entonces, al no tener la entrada visual, lo vamos a hacer en parejas. ¿Puedes hacerlo, Entonces, claro? bueno, Sencillo, ¿sí? mejor. Entonces, le voy a enseñar 4 palabras y las vamos a hacer de 2 en 2. Le voy a decir 2 primero y usted las va a repetir e intentar memorizar. Entonces le digo pantalón, clavel. Dígalas usted. Pantalón, Pantalón, clavel. Ya. De esas, ¿cuál es la prenda de ropa? pantalón, ¿Y cuál es la flor? clave. Muy bien, tenemos pantalón y tenemos clavel. Luego le digo estas otras 2. Arpa, caballo. Repita usted. Arpa, perro. No, es arpa y caballo. Arpa, caballo. Muy bien. ¿Cuál entonces es el instrumento musical? Arpa, Arpa. ¿Y cuál era el animal? caballo. Caballo. Muy bien. Entonces tenemos ahí las 4 palabras. A ver si las puede volver a decir las 4.
Entonces ahí las dice la persona y las que no diga, se las vuelvo a decir y ahí me aseguro que lo haya aprendido. Eso no es soplar, ¿ya? Porque muchas veces también en alguna parte a lo mejor pueden escuchar en algún video o algo decir que no se deben dar pistas, no se debe ayudar a las personas a resolver las pruebas, obviamente, pero aquí estamos en la fase de aprendizaje, por lo tanto cuando yo le enseño me quiero asegurar bien de que la persona las haya memorizado, aprendido. ¿Sí? Y de ahí entonces dejamos pasar los 2 a 3 minutos y lo volvemos a hacer. Es muy útil, nació para hacer seguimiento telefónico y después uno las va utilizando en el fondo en las personas con necesidades diferentes. Eso con respecto al MIS. No sé si a alguien más se le ocurre algo o tiene dudas. Claudia, Sí. disculpa, pero solamente uno puede decir que no es así, es que son no más como de refuerzo positivo o refuerzo negativo cuando uno está evaluando. ¿Eso no es así? ¿En qué sentido? ¿Cuando se equivoca? Eh, eh, claro, O sea, lo que pasa es que cuando uno evalúa, hay un objetivo, ¿no es cierto? Que la persona aprenda bien algo, entonces cuando lo hace bien, tú le dices, ok, bien, y si no si no lo está haciendo bien, lo tienes que corregir, porque entonces si no, no estás evaluando memoria reciente o episódica, te quedaste solo en la evaluación de la atención. Entonces, cuando la persona lo dice bien, ¿sí? Que no es lo mismo que reforzar así, digamos, bien, lo está haciendo súper bien, vamos adelante, no, eso no. Pero efectivamente, si yo quiero evaluar memoria, tengo que en la fase de aprendizaje asegurarme que la persona lo memoriza, por lo tanto, bien, ahí están bien aprendidas. Si evidentemente en el proceso la persona no está siendo capaz de memorizar, entonces tú le dices, no se preocupe, vamos a hacer otras pruebas, porque se angustian, se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno tiene que ir viendo si efectivamente tiene sentido seguir aplicando la prueba. No sé si respondo. sí, gracias. Ok. Yo creo que ahí solo en el fondo resaltar lo que acabas de decir, Clau, que una cosa es en este momento en que estamos enseñando la prueba y lo otro es cuando ya estamos evaluando respuestas que uno trata de que sea neutro. Exacto. No, o ese es como... O no, se equivocó, lo hace pésimo. No, obviamente eso no. Pero uno tampoco, a ver, ¿cómo? Es bien difícil porque en el fondo, claro, uno dice que no hay que mentir, ¿no? Pero en el fondo uno también puede matizar las personas, porque en el fondo, si ya está angustiado y ya está complicado con las cosas que le están pasando, y yo le digo, sí, pues efectivamente le fue muy mal en la memoria, es distinto a decirle, hay cosas que las está haciendo bien y otras que no las está haciendo tan bien. Porque en el fondo estoy en un proceso de evaluación, que no es lo mismo al final cuando ya le quiero entregar un diagnóstico o hacer una devolución, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Sí? Que eso también tiene sus matices. Hay dos preguntas más, Clau. Sí, es que las estoy mirando. Tiene sus matices, estoy pensando, porque efectivamente en la ley de derechos y deberes del paciente, ¿cierto? El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico, pero este es un gran tema también que tiene mucha discusión. Pero en el fondo el tema es cómo uno presenta, ¿cierto? Los diagnósticos y a quién y cómo uno lo conversa para que sea lo mejor recibido posible. Dice, yo tengo una duda que quizás ya explicaron, pero la señal es muy inestable. Ah, pero ella ya habló, ¿no? Ah, no, haz la pregunta, ya, perdón. La diferencia entre si orienta Alzheimer o no sería importante si es que el puntaje es menor o igual a 4. Ah, ya. Si no lo escuchaste bien, prefiero explicarlo bien, porque esto es súper importante. Los puntajes por sí solos no nos orientan a nada. ¿Ya? Los puntajes solo nos dicen que no está rindiendo bien o si está rindiendo bien. Porque en el fondo cuando tú estudias una herramienta, un instrumento, tú tienes que hacer estudios estadísticos para saber si la prueba discrimina, no discrimina, agrupa bien, ¿cierto?, a las personas en el grupo de los deficitarios, en el grupo de los normales, etc. Entonces, un puntaje 4 nos dice que está deficitaria su memoria episódica, es decir, hay un problema en la memoria.
Pero cuando yo voy a ir a mirar el detalle de su rendimiento, es cuando yo voy a poder ver dónde falló. Falló en el recuerdo libre, falló en el recuerdo facilitado, falla en todo, mejora con mis ayudas o no mejora. A grandes líneas, cuando la persona no mejora con ayuda, hablamos de un deterioro de tipo cortical. ¿Quiénes son esos? Los que tienen Alzheimer. Cuando las personas mejoran con mi apoyo, ¿cierto? Con las pistas, hablo de un deterioro que tiene más bien un perfil que es subcortical o frontosubcortical o vascular, o también anímico, es decir, las personas que no tendrían un Alzheimer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos, no es como, si tiene 4 Alzheimer, no. Lo que expliqué es que si tiene 4, hay 2 maneras de tener 4 o más de una manera, pero digo, hay una manera en que la persona recuerda las 4, pero con ayuda, y por eso tiene 4 puntos, y eso sería más bien vascular, versus otro que recuerda 2 palabras, y eso por puntaje, ¿cierto? Es también 4 puntos. Pero son completamente distintos los perfiles de rendimiento, que eso es lo que a la hora de orientar un diagnóstico es lo que más nos sirve, ¿sí? Mi pregunta es otra. ¿Ese análisis se realiza cuando el puntaje es normal? No sé si estoy entendiendo bien. Yo creo que se refiere que ya el puntaje, en el fondo tú dijiste que había un punto, o sea, que habían cierto como puntaje total y que habían ciertas cosas que uno decía que el puntaje era 8, ¿cierto? Y para no equivocarme, 8, y de 5 para abajo claramente había un problema. Entonces yo creo que... Es que cuando el puntaje es normal, en el fondo, lo más probable es que no tenga un problema de memoria. Cuando tiene 8 puntos, que es el puntaje máximo, o tiene 7 o tiene 6, lo más probable es que está bien esa persona y que solo tenga una queja cognitiva. O que su problema, por ejemplo, porque en el EMPAM salió mal y me lo derivaron, ¿cierto? Porque el cómo se evalúa la memoria en el mini mental es completamente distinto y falla con fallos atencionales. Entonces, por eso que esta prueba me ayuda a eso, decir, ok, falló en el mini mental abreviado del EMPAM, en fin, ¿cierto? Pero yo le hice una prueba que corrige ese problema atencional y le fue bien. Por lo tanto, lo más probable es que su problema sea otro. Está deprimida, o tuvo un fallo atencional en ese momento, o durmió mal, o anda sin sus fármacos, etcétera. Es otra la lectura, a eso voy. Yo creo, claro, que quizás Entonces, acá... en ese caso, no me dijo si recordó con ayuda o no. Voy En a el normal. hacer una aclaración que quizás puede ser... ¿Ella no puede hablar? No, parece que... Isadora, ¿no puedes hablar? Ya. no me fijo. No me fijo. Perdón. Lo que sucede es que en un puntaje normal, tú solo le haces el recuerdo libre en el fondo, ¿no? Porque si tú le haces el recuerdo libre y recuerda las 4, entonces tiene 8 puntos, no le haces apoyo con claves. Si la persona se olvidó de una, le haces apoyo con claves, pero sigue siendo un rendimiento normal. No es que no se haga el análisis, es que su rendimiento es normal, es esperable que una persona normal se olvide de una. Puede ser. Ok, ahora sí. Quiero decir en esa misma línea, Clau, como para lo que dice ahora Isadora, que es súper importante, que finalmente, de repente yo creo que quizás va a ser bueno si alcanzamos a ver un test como habíamos hablado otro, en el sentido de que nosotros tenemos que ver de y esto lo podemos haber dicho antes, sabemos que están los módulos, no sé si lo dijimos en otro conversatorio, pero de cada cosa que yo evalúo, me tengo que fijar independiente del puntaje cuál es la respuesta. Entonces, si yo estoy tomando un mini mental y me preguntan orientación, independiente del puntaje, ¿en qué se equivocó? ¿Cuál es el patrón? Porque no es lo mismo decir que estamos en el 2023 que decir que estamos en 1980 y lo que se pierde igual es un punto, ¿ya? No es lo mismo perder un punto porque no sabe hacer los pentágonos que perder un punto porque no olvidó una de las palabras. Entonces, esas cosas es importante irlas anotando. Incluso si no sé, si yo creo, y si si uno se acostumbra a ir anotando estas cosas, con cualquier error que sea, aunque sea mínimo que exista en la evaluación, uno va a anotar. Recuerda con clave, recuerda sin clave. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, o sea, el mini mental no pide, dice las 3 palabras y después hace el recuerdo diferido sin ofrecer claves. Pero uno puntúa de acuerdo a eso, qué sé yo, ya, recuerdo sin clave 0, pero eso no significa que desde el punto de vista
después de uno sí ocupe claves para saber si la persona recuerda o pida en el fondo también, veamos este tema de dar las categorías para ver si es que reconoce las categorías, o que eso lo evalúe yo con alguna otra prueba. Entonces, yo creo que eso es súper importante, que aunque más allá de los puntajes, no nos olvidemos de hacerle en el fondo como la observación o la interpretación de todo lo que hace el paciente, porque finalmente, como dice así bajaderamente Claudia, el test no hace el diagnóstico, sino que es la sumatoria de todo. Entonces, así como yo reporté algunos hallazgos importantes de la historia, después voy a ver eso, lo correlaciono con lo que encuentro en los test, y en algunos casos cuando tengo neuroimagen, lo correlaciono con la neuroimagen. Bueno, todo eso es lo que arma el puzzle, ¿ya? Más preguntas. Parece Ah, que no. sí, yo me acabo de dar cuenta mientras tanto de algo que se dijo en un ejemplo al principio, creo que fue Daniel, cuando estaba hablando de cómo había cambiado su población Ujú. en relación a la pandemia, de cómo habían empeorado, que la gente que había más gente mayor, que había más gente dependiente, como que había empeorado mucho desde el punto de vista funcional la gente. Entonces ahí también quiero hacer una precisión en relación a este tema de que cuando nosotros hablamos de la severidad de la demencia, lo dijimos la semana pasada, estamos hablando de que el reflejo muchas veces lo vemos en el rendimiento de la funcionalidad, que hay peor funcionalidad, y que en la medida que va empeorando esa funcionalidad, la persona va progresando. Entonces, es importante que cuando nosotros vemos o precisamos cuál es la funcionalidad de una persona, veamos si esa funcionalidad está afectada por temas cognitivos o no cognitivos, ¿ya? Porque Mm, no va a ser lo mismo que una persona esté en su ujú. cama y que sea dependiente, no sé, que tenga problemas para comer y para la continencia, pero que sea por otra cosa que no está relacionada a su demencia, ¿ya? Ahí, en el fondo, lo que yo veo es cómo la cognición afecta sobre la funcionalidad, ¿ya? Y en ese grado, si es leve, moderada o severa, entendiendo que a las personas les pasan más cosas que solo fallas cognitivas que repercuten sobre la funcionalidad. Y cuando nosotros nos encontramos a lo largo de la trayectoria de una persona con demencia, con cambios en funcionalidad o en cualquier persona, siempre tenemos que ir a ver qué es lo que está generando ese cambio, ¿ya? Porque Mm. si no, podemos pensar que lo que le pasa al paciente es que es por su demencia y resulta que lo que tiene, él va a seguir teniendo demencia, pero tiene factores que son potencialmente reversibles que están afectando sobre su funcionalidad. Y eso se ve en la etapa del diagnóstico y se ve a lo largo de toda la vida. Entonces, nunca le podemos echar toda la culpa de lo que le pasa a la persona a su demencia. Es lo mismo que decíamos en el caso de la depresión. Siempre tenemos que ir evaluando cuáles son los factores porque siempre van a haber cosas que son potencialmente reversibles. Mm. ¿Alguna otra preguntita? Parece que no. Parece que no. Veamos si les mostramos algún videito, Clau, y los abandonamos o los abandonamos. No, ¿cómo los vamos a abandonar? ¿Qué videíto? Porque en el fondo ahora Disculpa, sería... eh, Sí, Claudia, ¿quién? ¿Quién disculpen, a habla? mí, justo Sí, tú, Soledad Valderrama. ¿ya? Mira, a mí justo tú estabas explicándome el desarrollo de una consulta y me quedó mucho el tema de cómo entregar el diagnóstico Mm. a la familia o al paciente. Y ahí dijiste, y ahí me quedó como, me interesó mucho ese tema. Ya. Eso, yo no sé si estaba previsto para más adelante, Marilú, no me acuerdo. O sea, es que todo está en El abordaje, por eso digo. en abordaje, así que ahora es como diagnóstico. Sí, esa parte de la entrega diagnóstica se conversa como en el abordaje, pero en el fondo, para no dejarte ahí en el aire, en el fondo nosotros estamos más Ahora, acostumbrados. ¿Ah? está al final del módulo de diagnóstico. Ah, ok. Que nosotros estamos más familiarizados, ¿cierto?, en salud con el cáncer en general, ¿no? Como que es más habitual hablar de diagnóstico en cáncer. Y claro, pasa que muchas veces a la persona no se le dice nada, pero entra a oncología. Entonces, claro, eso no puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la señora? No, que pasa la 2, que tiene demencia. No puede ser así, ¿no? Entonces, en el fondo, claro, las personas son personas independientes de sus diagnósticos. Y como persona, hay personas que quieren conocer su diagnóstico y personas que no quieren conocer su diagnóstico en cualquier patología. Y tienen derecho también a no conocer su diagnóstico. Entonces,
por eso yo digo que tiene sutilezas y tiene, no es como que a mí me dicen que yo le tengo que decir el diagnóstico a todo el mundo y voy y se lo digo. Creo que también es una conversación familiar en la que uno, de alguna manera, tiene que prever la reacción de la persona con el diagnóstico, ¿sí? Hay gente que, creo que no es en este país, pero tenemos reportes de gente que se ha suicidado después de un diagnóstico de demencia, ¿sí? Que podemos estar de acuerdo o no, pero que también podría, digamos, estar bien que esa persona tome esa decisión. Eso ya son cosas de ética, ¿no es cierto? Y de otra orden de conversación, de otro orden de conversaciones. Pero a lo que voy es que nosotros cuando comunicamos el diagnóstico, no solo porque la persona tenga derecho a recibir el diagnóstico, yo tengo que hacerlo, tengo que saber quién está al otro lado. Entonces, ¿cómo va a recibir su diagnóstico? Normalmente la persona lo puede decir o su entorno si es que la persona no está capacitada. Lo otro que pasa con las personas con demencia, que tienen problemas de memoria, es que yo se lo digo y después se le va a olvidar. Entonces a lo mejor no tiene mucho sentido que yo le diga eso. La palabra demencia tiene un estigma muy importante y por eso se cambió ahora, ¿cierto?, a trastorno neurocognitivo mayor, porque tratamos en el fondo porque es una enfermedad entre comillas como cualquier otra, ¿sí? Entre comillas, porque las consecuencias de la demencia son terribles, porque tú vas perdiendo funcionalidad, vas perdiendo tu capacidad de tomar decisiones, de razonar, de saber lo que quieres, de decidir lo que tú quieres, ¿te fijas? Entonces, eso es lo terrible en la enfermedad, pero finalmente es una enfermedad, sabemos que nos vamos a enfermar de algo y nos vamos a morir, pero no hablamos de esto. Nadie habla de esto. Entonces, de ahí que es muy importante que en familia también, o incluso en nuestro quehacer diario en salud, le vayamos diciendo a la familia que conversen estos temas, ¿cierto? Que si le gustaría o no conocer su diagnóstico, si alguna vez se deteriora, o lo mismo que si tiene cáncer, ¿quiere saber o no quiere saber? A eso voy, es una conversación que uno debiera tener antes, ¿no? Y por eso se habla de directrices anticipadas, es decir, que yo, estando en mi sano juicio, diga qué quiero que hagan conmigo, si quiero donación de órganos o no, si quiero intubarme o no, etcétera. Son conversaciones que todos deberíamos tener, pero que en general no tenemos. Yo quiero complementar en eso, que en el módulo aparecen algunos así como tips o cosas, que consideran que en general, en el fondo, entendiendo que este es un proceso que es individual, la idea es que en la medida que nosotros empezamos a hacer evaluación desde el punto de vista de la cognición o una queja de memoria, podemos irnos preparando para la entrega del diagnóstico. Entonces, en el fondo, alguna de las cosas que a veces aparecen en las recomendaciones es cuando estamos empezando, preguntarle a la persona, en el fondo, bueno, primero, ¿cómo considera que está su memoria? Si tiene alguna dificultad en la memoria, entendiendo que la cognición, los dominios cognitivos, es mucho más allá que la memoria, pero popularmente se le dice memoria a todo lo que tiene que ver con estas habilidades como cognitivas. Entonces Claro. eso, ya, y también uno le puede preguntar si en algún momento, ahora o más adelante, nosotros nos diéramos cuenta o encontramos que usted tiene algún problema de la memoria, como puede ser una demencia, una enfermedad de Alzheimer, un trastorno neurocognitivo mayor, ¿le gustaría que le dijéramos? ¿Sí? No. ¿A quién le y si a usted no le gustaría, ¿por qué no le gustaría? No, que quizás no voy a entender. No, pero si yo le explicara, bueno, sí. No, que preferiría que le digan a mi hijo. No, preferiría que le digan a otra persona. Entonces, eso a nosotros también nos permite después ir guiando el proceso. Y luego, cuando uno ya va a hacer la entrega, también hacer la recapitulación. Y ojo que también va a depender de quién es la persona que tenemos al frente, como dice Claudia, desde sus creencias, también desde su capacidad de comprensión, porque no necesariamente todas las demencias las diagnosticamos en etapa leve. Hay demencias que las diagnosticamos en etapa moderada y otras que, claro, una persona con etapa moderada, severa o severa, podemos hacer el diagnóstico en el sentido de que esa persona quizás lleva años viviendo con esta condición, pero nunca nadie les había dicho a la familia que eso era lo que pasaba. O se había interpretado de otra forma o no lo habían conversado. ¿Sí? Y en ese sentido también, cuando estamos hablando de personas con quizás con una demencia leve o quizás leve moderado que le estamos explicando, luego al momento de la entrega hacer un encuadre. ¿Se acuerda que usted me contó que tenía, o usted me contó hace un tiempo que tenía algunas dificultades de la memoria y le hicimos unas pruebas, hicimos algunos exámenes, lo vio la señorita Claudia, qué sé yo? Eso, bueno, de acuerdo a esos resultados, nosotros encontramos, y que en esas pruebas usted había algunas cosas que le costaba más, en general la gente tiene, por un tema, no sé, conciencia popular, tiene la sensación de que todos tenemos
dificultad de memoria. Entonces, ¿se acuerda que usted tenía alguna dificultad? Bueno, sí, mire, ¿sabe qué? Encontramos que efectivamente usted está con algunas dificultades de memoria y que esas dificultades probablemente son las que le están generando que le cuesta un poquito más estas otras cosas, ¿ya? Y ahí llevarlo al ejemplo de la persona en el fondo, qué es lo que le costó a la persona, qué es eso, por eso es importante la historia, correlacionarlo con estas otras cosas que de repente ha dejado de hacer, como para que para la persona en fácil tenga sentido. Entonces, esto no tiene que hay una afectación de estas habilidades del cerebro y que repercute en las actividades de la vida diaria, es lo que se conoce como un trastorno neurocognitivo mayor o como una demencia, ¿ya? Este nombre que puede sonar como feo, lo que quiere decir eso es que hay algunas dificultades y que le están repercutiendo, ¿ya? Y esto es algo que ahí va uno a tener más o menos antecedentes, pero en el fondo, esto es algo que a la fecha se considera que es incurable en el fondo, que es algo que no se mejora, pero nosotros podemos hacer hartas cosas para que usted esté de la mejor forma posible. Y nos tenemos que preocupar de cuidar su salud, su funcionalidad, en el fondo es como qué es lo que le pasa a la persona y qué es lo que podemos hacer después. Y en algunas personas vamos a poder dar toda el chorizo de información de una vez, y en otras vamos a tener que hacerlo por partes, o como dice Claudia, y dependiendo en el fondo. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos más o menos qué es lo que vamos a transmitir, qué es lo que vamos a explicar, qué es lo que la persona puede recibir en ese momento y entender que esto es un proceso. Y también decir a la persona, mire, de esto vamos a volver a hablar más adelante, si quiere piénselo, denle una vuelta, y también va a depender de cuando estamos hablando de la persona o cuando estamos hablando de la familia. A veces uno también le dice a las familias, mire, que a veces pasa que cuando uno en el fondo se da cuenta de que la mamá, el papá, el tío estaban teniendo estas dificultades, como que uno se pone unos nuevos ojos, unos nuevos anteojos. Entonces ahora empezamos a ver defectos que antes no estábamos viendo, ¿ya? Entonces también no se asuste, sino que vaya observando, vaya notando, y cuando nos volvamos a ver, vamos a volver a conversar. Y es probable que luego de que hacemos este diagnóstico, esto va a depender en el fondo en que le demos la instancia para volver a conversar. Si lo vemos dentro del algoritmo de lo que es la atención primaria, se ve que hay una como consulta de entrega, ¿cierto? Y luego hay que hacer este plan como intervención. Entonces, encontramos estas cosas y vamos a tener que seguirnos viendo con distintas personas, y la idea es, en el fondo, también plantear de qué se trata y de cómo nosotros lo planteamos, también eso tiene que ver en cuál es el impacto que tiene la persona. Y nos vamos a encontrar con personas que lo pueden encontrar catastrófico y hay otros que lo encuentran como que uno lo hubiera dicho que tienen un lunar. Y ahí nuestro rol es acompañarlos en eso, y no, oiga, pero señora, si no es un lunar esto, le estoy diciendo que usted tiene un problema importante. Y para la persona no es relevante, no es relevante. Y puede además que en este momento no sea relevante y que más adelante sí sea importante. Entonces, por eso también esto es un proceso que muchas veces a lo largo de la trayectoria de la demencia vamos a tener que volver a hablar a veces con la persona y otras veces con la familia. Y hay personas, como dice Claudia, que se les olvida, y hay unos que les dice, les recuerda, no, es que alguien me decía este ejemplo el otro día. Ah, papá, ¿qué fue? Pero acuérdate que tienes demencia. Una No, cosa no, así. en un taller algo me dijo, sí, como que creo que fue no sé, la semana pasada, como, oye, papá, pero es que ¿te acuerdas que tú tienes una demencia? Ah, de veras, sí, chiquillas, quiero que me ayuden. Ah, era una hija que decía que ella, que el papá en el fondo habían decidido que cada vez que le pasaba algo le recordaban y él se los agradecía. Ah, de veras. En cambio hay otros que en el fondo cada vez que yo le digo le da pena, entonces ya no tiene ningún sentido volver a decirle. Entonces, por eso son, como dice la Claudia, son como ciertos lineamientos que tenemos que ir viendo, finalmente ajustándolos como caso a caso. Y la forma es importante. Entonces, yo siempre digo, ojalá que al día de hoy, y espero que el día de hoy pase, en ningún lugar alguien le está diciendo usted tiene Alzheimer, no hay nada que hacer. Eso. Porque no es que Eso. no hay nada que hacer, no hay cura para la enfermedad propiamente tal, pero hay muchas cosas que hacer. Entonces, Claro. eso nosotros no lo podemos hacer. O sea, digamos, cambiar Ahí estaba pensando en otro caso y en otro escenario en el que la persona te dice, dígame, ¿esto es Alzheimer o no es Alzheimer? Entonces, tú no le puedes chamullar, pero efectivamente el Alzheimer, la única forma de darlo así como con una firma es con análisis del cerebro cuando la persona está muerta, ¿ya? O sea, en una autopsia. Entonces tú le puedes explicar eso también y decirle, pero con los datos clínicos que nosotros tenemos, lo más probable es que sí sea. Pero también podría terminar siendo otra cosa. Pero porque efectivamente esa es la única forma de asegurar el diagnóstico de Alzheimer, es analizando un cerebro en autopsia.
pero lo más probable es que sí lo tenga. Ese es un escenario. Y en el otro que estaba pensando es en esa persona, en ese paciente, ¿cierto? Que está negativo, que no es lo mismo que negando, porque cuando uno está con un diagnóstico de cáncer, tú estás en tus facultades y tú niegas el diagnóstico de cáncer, ¿ya? En cambio, en una persona con demencia no funciona tan así, no está tan claro, pero parte de la demencia tiene que ver con no ser consciente de la demencia. Por lo tanto, no es que sea un proceso psicológico de negar la información, sino que la persona no la ve y dice, ay, todos creen que yo estoy tonto y no sé qué, y al final se altera más. Tampoco tiene sentido en ese escenario decirle a la persona, usted tiene Alzheimer. ¿Se fijan? Por eso que yo digo finalmente siempre que esto es delicado, que no existe una receta, pero que sí existen estos lineamientos que les estamos comentando que tiene que ver con, para resumir quizás, es quién está al otro lado, qué capacidad tiene, la recibe o no la recibe. Hay otra persona, otro paciente que me decía, mis hijos me traen para ver si tengo Alzheimer. A mí en realidad me da lo mismo si tengo o no tengo. Así que usted cuéntele a ellos las cosas que me salgan de este examen. Entonces, eso es respetar también a la persona que tenemos al frente. Pero hay otros enfoques o otras culturas, ¿cierto? Como la gringa, la de Estados Unidos, que ellos lo hacen nomás. La persona va sola a sus controles hasta que ya no puede ir sola. Por lo tanto, toda la información se le da a esa persona. Ellos tienen otra forma de razonar. Nosotros tenemos otra idiosincrasia y no la podemos dejar de lado. Tenemos otra forma de pensar. Incluso en el cuadro o sea, en el caso de los cánceres, tú le dices a alguien que tiene cáncer y esa persona se deprime y a lo mejor se muere antes de que se hubiera muerto si yo no le contaba de esa manera. Entonces, ojo ahí. Ay, Ojo quiero con que cómo se hacer comunica. una precisión en eso último, ¿Ya? en general, que es lo que está diciendo Leo, de que es no necesariamente es la entrega o es el diagnóstico, sino que importa mucho el proceso de cómo se hace. No es porque yo le diga, y lo que decía antes Claudia, esto en el fondo yo le puedo decir a una persona que tiene una demencia y esa persona se suicida, en general lo que dice la literatura, existen reportes, pero eso no es necesariamente asociado al diagnóstico, sino que tiene que ver otro, como un contexto que es más macro. Y por lo tanto, si yo tengo una persona que está con una situación que es compleja, que tiene una patología de salud mental importante, que quizás no es el momento para dar la noticia, quizás tenemos que hacerlo por partes, podemos diferir el momento, pero no necesariamente va a ser causa-efecto, ¿ya? Ese es como ahí también es importante esto como del criterio y el ajuste. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el objetivo finalmente de que la persona o su familia conozcan el diagnóstico? Eso. También, ¿qué herramientas tenemos para apoyar y para contener? ¿Sí? Faeli Hernández dice, buen día, cuando no minimenta el sol hay alteraciones Verdad. vegetativas. ¿Qué hacemos? ¿Qué paso se Sí, debe seguir? es verdad, lo había leído. Súper interesante. Por una parte hay que ver esa persona qué escolaridad tiene, porque si tiene muy baja escolaridad es esperable que no le vaya bien ahí. Evidentemente que si tiene una patología motora. Si tiene una buena escolaridad en realidad no es buena la palabra, es más escolaridad o escolaridad completa o superior, etcétera, y ha tenido contacto con el lápiz y el papel a lo largo de su vida, entonces eso nos permite en el fondo pensar que tiene algo que tiene más que ver con lo visoconstructivo, que por ejemplo sería una demencia por cuerpos de Levy. Pero ahí ella está, ahí no me acuerdo, está añadiendo que baja escolaridad la mayoría. Claro, es que baja escolaridad menos de 6, menos de 4, 1, 2, eso sería también importante aclarar, por favor. Porque, como les explico habitualmente, ¿cierto? En un contexto de ruralidad, tener 4 años de escolaridad no es lo mismo que tener 4 años hoy día, ¿cierto? De escolaridad. Por lo tanto, probablemente esos 4 años de escolaridad también sean muy precarios y muy básicos y por lo tanto es esperable que tenga un trastorno, no un trastorno, que tenga dificultades en hacer la parte de la visoconstrucción. Ahora, también depende de qué es lo que le cuesta, ¿sí? Porque en el fondo si alguien no ha tomado nunca el lápiz, es que no tiene ningún sentido que yo le haga hacer esa figura. Por eso que el análisis cualitativo es siempre el importante. Si falla solo ahí y tiene baja escolaridad, lo más probable es que sea eso. Es que nunca aprendió a hacer eso, nunca utilizó el lápiz.
versus alguien que a lo mejor tiene los mismos bajos años de escolaridad, pero que sí tuvo contacto con el papel y el lápiz, y sí hace unos años atrás hubiera hecho la figura correctamente y ahora no la hace bien, a lo mejor tiene algún proceso que vale la pena seguir estudiando. ¿Sí? Yo creo que no va a No ser sé como si hacer el contesto. contexto y va a significar qué es lo que yo hago mal. Porque en el fondo, si estoy hablando, por ejemplo, de los pentágonos, y también ver que descartar el proceso, o sea, lo que está diciendo Claudia de escolaridad, el tema del lápiz y también el tema visual, que es súper Claro, relevante. Porque en claro. el fondo, si la persona no identifica bien o resulta que tiene un temblor o algo y por eso no lo hace, no es lo mismo. Entonces, por otro lado, la historia. Porque si yo veo a alguien que no tiene una historia de queja cognitiva, que no tiene una historia de demencia, que no tiene ninguna patología neurológica ni ninguna alteración funcional y que se equivocó en el dibujo, probablemente no me voy a preocupar. Pero si tiene un cuadro que es distinto, si hay una queja de memoria, si solo tiene una alteración visoconstructiva, si está teniendo algunas repercusiones sobre la funcionalidad, quizás lo que tengo que hacer con esa persona es evaluarla, porque requiero desde el punto de vista neurológico que precisar si es que hay algunas alteraciones específicas. Por ejemplo, el examen físico, algo que me hablen de que tiene una alteración específica en tal lugar, pese a que estaría fallando en un punto en el mini mental. Pero ahí tengo otros criterios que son de la clínica, que yo digo, sabes que este cuadro es atípico, me llama la atención, aunque tenga un mini mental de 29. Entonces, porque no es lo mismo, desde el punto de vista, si uno dice como, estoy haciendo unos pentágonos acá, Ya, entonces yo puedo rellenar mientras que quería agregar que hay un factor que es súper importante, como decía Marilu, que es lo visual. Hay personas que no dicen que no ven y que no trajeron los lentes, por lo menos a mí me ha pasado. Entonces, después que terminan la prueba te dicen, ay, es que sabe qué, que no traje mis lentes y no veo nada. Entonces tú dices, bueno, haberme dicho eso y probablemente corresponda más a eso. Por ejemplo, si hacen los pentágonos y no los juntan, ¿cierto? Los dibujan y están separados, a lo mejor no ve que se están juntando o, en fin. como si se soy súper pentágono, ahí, ya, pues, Claro, muy ya. bien. Todo esto está malo, ¿cierto? Tengo Sí, dos claro. figuras de 5 lados, pero que no se intersectan. Sí. Tengo dos Frente a figuras. ese dibujo, Marilu, frente al primero, he tenido pacientes que me dicen, ah, los tenía que juntar. Entonces, Aquí, en el fondo, nada por sí solo te dice nada al final. Siempre uno tiene que asegurarse de algo. ¿Se fijó que van intersectadas las figuras? Ah, claro, sí, ya. Y entonces las junta y las hace de nuevo y las logra juntar. A veces hay otros problemas asociados a las ejecuciones en los test. No es lo más frecuente, pero pasa. entonces, Dale con el el otro. puntaje es cero. El puntaje igual es Sí, cero porque lo hizo mal a la primera. ¿Ya? claro. Pero lo importante es que en tu reporte los pentágonos lo hace mal, pero se corrige. Clínicamente está bien. ¿Ya? Ese. Le ¿Y el faltó un lado, otro? no cumple. Ah, Ahí está el turuleco, así como medio que no se entiende mucho pero porque que es probablemente es por temblor. Habría que tembleque. ver ahí si está como con Este temblor. otro Claro, también. Entonces claro. ahí ese también está mal. ¿Por qué? Porque se intersectan los pentágonos, pero no forman, en la intersección tiene que formar una figura de 4 lados. Entonces, claro, va a depender también cuál es el contexto de eso, si yo me preocupo más o me preocupo menos, de qué estamos hablando. Lo mismo es en el caso del reloj, de cuál es la... Entonces, por eso esto todo tiene que ver como con este contexto. Y lo otro es que uno no tiene por qué saberlo todo. Por Mm. lo tanto, si yo no sé o si tengo duda, pregunto, derivo. Y en ese caso ni se pucha, pero es que para derivar a neurología, que derivar a no sé qué, me pide no sé qué, bueno, pero esto lo puede presentar a Hospital Digital. Tiene una instancia intermedia que le van a decir, oye, que de verdad no sé qué hago en este caso. Y ahí Claudia le va a responder. O los Huele otros colegas. Pero también se puede conversar con los colegas donde uno trabaja también. colegas, Y, consultorías mm, locales, y que en el fondo todo eso, en la medida que nosotros manifestamos nuestras dudas, nos va a permitir que la próxima vez lo podamos hacer mejor. Entonces, por mm. eso cuando nosotros insistimos en estas instancias, pregunten, 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 porque uno esto lo ha hecho 1000 veces y siguen teniendo preguntas, ¿ya? Eso, muy bien. Muchas Estamos, gracias, sí, muchas gracias. ¿Qué dice? Lo tomaré en cuenta. Perfecto. Y eso, lo que estamos conversando ahora, todo eso se llama semiología, es decir, cualitativo, que en esto es así. Y todos vamos a seguir teniendo dudas.
porque las personas cada vez consultan de manera más precoz en general. Antes era muy obvio diagnosticar una demencia, hoy en día no, porque hay más conciencia, se habla más del tema, y cuando se pregunta en una investigación que se hizo hace unos años atrás de cuál es la enfermedad más temida por las personas, es el Alzheimer. O sea, después del cáncer, Los mayores. en los mayores, claro. Entonces, ya el cáncer es como que no es la enfermedad más temida. Un tiempo, hace unos bastantes años atrás, era el VIH también. Se fijan, bueno, ahora está como volviendo, pero habían otras enfermedades. Hoy en día la enfermedad más temida es el Alzheimer, entonces, en los mayores. Entonces las personas consultan, o las familias, o ellos, de manera más precoz. Y mientras más precoz sea, más difícil es para nosotros también determinar si es o no es. Y para eso siempre están habiendo herramientas nuevas, o esto que les comenté del MIS, que es una herramienta que en el fondo hoy en día, ¿cierto?, sigue siendo una herramienta a elección, o de primera elección para evaluar la memoria episódica, no otra cosa. Eso. Eso yo creo que lo último, Claudio, también es importante entender que muchas veces, así como decían, es que yo a la fecha no sé si esto es un deterioro cognitivo leve, no sé si es una depresión, no sé si es una demencia leve. Evaluamos, vamos a tener que hacer seguimiento. Incluso lo Porque voy a mandar al especialista, y el especialista que va a decir, lo mandé, que hay que seguir, hay que ver, porque no sabemos qué es lo que está pesando. Y lo único que nos va a dar resultado, en el fondo, es limpiar todos los factores que tengamos, hacer todas las intervenciones y reevaluar e ir viendo qué es lo que pasa y a qué se parece. ¿Se parece a un deterioro cognitivo leve que quizás se va a transformar en Alzheimer? O quizás no, quizás se va a quedar igual. No lo sabemos. Sabemos que hay como ciertas trayectorias o caminos, pero hay gente que va a estar a un lado y otra que va a tener otro curso. ¿Ya? Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esperamos que haya sido provechoso. Si nos pueden mandar algún feedback del conversatorio, pueden dejarlo aquí ahora en el chat, lo vamos a dejar ahí unos minutitos. Eso. Y los invitamos a seguir revisando, por favor, con tiempo. Sabemos que tienen poco tiempo, estamos agotados y saturados en esta época del año, pero que vayan revisando las diapositivas, que no se aceleren, sino que vayan con calma y que vayan apretando los distintos recursos, porque cada vez más les va a aparecer más lectura, ¿ya? Por otro lado, saber que los módulos más difíciles o más complejos probablemente son estos primeros 3, y los siguientes ya se les va a hacer, y van a tener que leer más quizás, pero es de menos complejidad, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.